bueno es nuestro Dios. A la verdad que uno se quedaría adorando, bendiciendo, exaltando al nombre y la presencia de nuestro Dios en medio nuestro. Qué bueno, mis hermanos, verles. Gracias. Al principio, cuando estábamos aquí, el templo estaba no con muchos hermanos, pero ya vemos que el Señor está prosperando. Muy bien. Démosle inicio a nuestra clase del día de hoy. Estamos estudiando brevemente el libro de Mateo, como ya lo hemos podido observar. Y para recordar o recapitular lo que hemos dado, acordémonos que vimos la genealogía de Jesús, la vimos en Mateo, que habló desde Jesús hasta Abraham. Hicimos también referencia en el libro de Lucas, que habla hasta Adán. Es decir, vimos esa genealogía completa. La importancia de esto es que el judío tenía que ser demostrado de dónde procedía ese niño llamado Jesús. Y Mateo eso es lo que hace, que presenta la genealogía primero, para decirle al pueblo judío: este es el Mesías esperado, este es el Rey de Israel. Alabado sea su nombre. También vimos la anunciación del ángel Gabriel, ¿se acuerdan? Cuando fue a María y le dijo: bienaventurada eres entre todas las mujeres. Y ella aceptó el reto sin dudar, estando desposada con José, aceptó ese reto y Dios la bendijo de una forma especial. ¿Por qué fue ella seleccionada? Honestamente yo no lo sé, Dios lo sabe, pero bienaventurada es entre todas las mujeres, porque eso fue lo que ella exclamó como profecía. Desde hoy en adelante me llamarán bienaventurada. Y asimismo la saludó Elizabeth, su prima. Qué gran honor. Este ángel Gabriel también 6 meses antes se le había aparecido a Zacarías. No hablamos de esto en Mateo, eso es lo que vamos a hablar hoy, pero se le había aparecido a Zacarías, al sacerdote Zacarías, al cual le correspondía ofrecer incienso en el templo. Ese incienso le tocó por suerte ofrecerlo. Era ya de edad avanzada. Y también su mujer Elizabeth, y no tenían hijos. Y era una vergüenza, de acuerdo a la tradición judaica, el no tener hijos, porque los hijos son herencia de Jehová, y ellos no tenían herencia para Jehová. Un sacerdote, hablaremos más tarde también de esto. Vimos también el nacimiento del Mesías, ¿se acuerdan? Wow, un nacimiento maravilloso. Vimos la estrella que condujo a los sabios desde allá, desde Babilonia y Persia. Esa estrella los condujo. Y pudimos ver que no era una estrella, que era la gloria de Dios, porque iba delante de ellos. Y hubo un momento en que la estrella desapareció y luego apareció nuevamente. Y se posó encima de la casa. ¿Qué estrella hace eso? Bueno, fue una revelación que el Señor nos permitió ver, que era su gloria conduciendo a esos hombres a donde había de nacer su Hijo, el Rey de Israel, el Mesías prometido. Qué bueno es nuestro Dios. Vimos también que Dios le había revelado al pueblo el lugar y el tiempo exacto de su nacimiento. ¿Es eso importante? Muy importante. ¿El lugar era cuál? Belén de Judea. Y el tiempo era 70 semanas después de la salida de allá de Babilonia. 70 semanas, 490 años, y se cumplió.
Qué bueno es nuestro Dios. Vimos también eventos como José y María tuvieron que huir de allá de su pueblo porque Herodes estaba buscándolo para matarlo. José le fue revelado en sueño que salga con el niño y él obedeció. Los sabios se fueron por otro camino hacia su lugar y el rey Herodes se enojó, se encoleró como lo que era. Era un rey colérico, era un rey malvado que mató a su esposa y sus hijos porque pensaban que le iba a robar el reino, etcétera. Ya de eso hablamos, están los videos por ahí, por favor véanlo. Vimos también cómo Dios le dijo a José que era tiempo de regresar a Nazaret. Y ahora en Mateo capítulo 3 vamos a ver a el profeta Juan, también llamado Juan el Bautista. Es un seudónimo que nosotros le hemos puesto, pero en realidad las escrituras lo llaman el profeta Juan. Así es que estamos parados, mis hermanos, vamos a ver si damos una pincelada aquí. Estamos parados enfrente de un gran espejo. Imaginémonos por un minuto, por favor, que estamos parados enfrente de un gran espejo retrovisor y también de un telescopio, que es la palabra de Dios. Ese es un espejo que me permite a mí verme, pero también no solamente verme a mí, sino pues yo puedo ver también el pasado y ver como telescopio, como espejo. ¿Qué está detrás de mí? Lo cumplido. Qué bueno, qué bueno. La palabra, el espejo, el telescopio. La palabra de Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Y esto, el Espíritu Santo, es que nos ilumina para poder ver las cosas reveladas, las cuales pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. ¿A quiénes pertenecen las cosas reveladas? ¿Y quiénes han de enseñárselas? Nosotros, los padres. Somos los responsables de enseñarle a nuestros hijos al levantarse, al acostarse, al salir en la calle, al caminar, al hablar acerca de Dios. Es más, de atarla en sus dedos, en sus frontales, cosa que ellos en todo momento recuerden la ley del Señor. Pero también hay cosas que son no reveladas, que son misterios. Y esas cosas le pertenecen. No nos sorprendamos que nosotros no lo sabemos todo. Es más, Jesús una vez dijo que había algo que él no sabía. ¿Se acuerdan qué era? Su segunda venida. El día y la hora yo no lo sé. Eso está en la potestad, en el seno de mi Padre. Podía haber dicho, Señor, Padre, revélamelo porque tú a mí nada me oculta, tú a mí todo me lo das. Sí, pero por amor a nosotros, porque ya lo hizo una vez. Le reveló el lugar y el día en que había de venir a la tierra. Y no le prestaron atención. Gloria a Dios. Que Dios nos dé oídos para oír y ojos para ver. O como dije una vez, oídos para ver y oídos y ojos para oír. ¿Verdad que sí? Que va, los ojos también oyen. Los ojos disciernen. Son las ventanas del espíritu.
Por medio de la palabra somos limpiados todas las veces que vamos a ella, si se lo permitimos. Todas las veces que usted abre la Escritura con devoción y con verdad, Dios limpia tu vida. Si se lo permitimos. Y es un telescopio porque nos permite ver lo revelado y lo necesario de hoy y mañana para nuestra salvación. Es un espejo que refleja nuestro verdadero ser y es una espada que corta el alma y el espíritu. ¿Usted se imagina esto? Que ella es una espada que corta el alma y el espíritu. Wow. Tenemos que amarla, adorarla, y penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las emociones del corazón. Parece ser que el corazón tiene cosas ocultas. Hermanos, aunque habían pasado más de 400 años, si nos ponemos a calcular cuidadosamente, vemos que son casi 500 años, desde Malaquías hasta el cumplimiento del tiempo, cuando nace el Mesías, ¿okay? Que nos dice en Gálatas 4:4, dice que, y llegó el cumplimiento del tiempo. Ese cumplimiento del tiempo es el tiempo que estamos refiriéndonos ahora, para que estemos en el mismo nivel mental, para que la Escritura se nos abra. Así es que Dios, aunque no había aunque había un auténtico silencio profético de Dios desde Malaquía hasta ese tiempo, siempre Dios mantuvo viva la raíz del linaje prometido. ¿Se han dado cuenta de esto? Que aunque hubo un silencio, que no hubo profeta en ese tiempo, esa raíz se mantuvo viva. Lo que Dios dice se cumple. Porque Dios es veraz. No es hombre para mentir. Por eso, cuando Él nos dice algo, creámosle. Si es Él que lo dice. Si es el hombre que lo dice, mis hermanos, corramos. Porque dice Él también que hay muchos profetas y pastores que son mentirosos. Lo dice Él, no lo digo yo. ¿Okay? Entonces Dios mantuvo siempre la promesa de la simiente. También tuvo un remanente fiel, aunque pequeño, en todo ese tiempo. No hubo palabra profética, pero hubo un pueblo que le creyó con la palabra ya dada. Podemos ver a Zacarías y a su esposa Elizabeth, ¿se acuerdan? ¿Qué dice la escritura de ellos? Ancianos, pero el testimonio de Dios de ellos es que eran rectos delante de Dios. También vimos a Simeón, ¿se acuerdan de Simeón? ¿Qué dijo él? Simeón dijo cuando fue a presentar a Jesús: ahora, Señor, despide a tu siervo, porque me revelaste que mis ojos no verían la muerte hasta que yo viera la salvación de Israel. Lo cargó, lo bendijo y murió. Oye, ese fue Simeón. Y Ana, ¿se acuerdan de Ana? Tenía tantos años, 80 y pico de años, en el templo. ¿Y qué hacía ella? Orar. De día. Wow, qué intercesora. Vamos a orar para que Dios mande muchas Anas aquí y también a las demás iglesias alrededor del mundo, porque las necesitamos. Mientras que el pueblo en general, ojo a esto, encabezado por los fariseos y los saduceos, entre otros grupos religiosos, estaban sucumbidos en el ritual a la letra de la ley.
bajo interpretaciones convenientes del momento, sobornos eclesiásticos, gubernamentales y también sobornos al pueblo. Convirtieron ese lugar, Judea, esa tierra, la convirtieron en un desierto espiritual. Ese lugar tenía temperatura de 140 grados Fahrenheit. Es caliente, 140 grados Fahrenheit. Bueno, ahora mismo si vemos la temperatura aquí está un poquito agradable, pero si usted estuviera en un caldero hirviendo, no estuviera tan agradable, ¿verdad que no? O si fuera un huevo hirviendo en aceite, tampoco estuviera tan agradable. Bueno, imagínense la temperatura aquí donde Juan estaba y donde Jesús pasó 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Aquí en el desierto hay serpientes, alacranes, coyotes, murciélagos, arañas, camellos, etc. Pero Dios dice que es una tierra que fluye. Oye, qué paradoja esta, ¿eh? Que Dios dice una cosa y la realidad te dice otra. Porque Dios dice que es una tierra que fluye leche y miel. ¿Y a quién tú le vas a creer? ¿A quién le voy a creer yo? A Dios. Si tú lo dices, Señor, es verdad. Así como ese desierto se convirtieron en el corazón de los hombres y la sociedad en un desierto espiritual. No se lo digo yo. Vayamos a Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59, verso 4. Vamos a leer la palabra. Vamos a ver si la sierva. Oiga que está diciendo Isaías, el profeta Isaías, el príncipe de los profetas. Oiga que dice. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Próximo verso. Incuban huevos de áspides. Las áspides son serpientes venenosas. Oye esa generación lo que está sucediendo. ¿Me están entendiendo? Seguro. Y tejen telas de arañas. Oye lo que estaba haciendo esa generación. El que comiere de sus huevos morirá. Es decir, el que participa de sus hazañas y de sus jueguitos. Y si los apretaren, saldrán víboras. Es decir, que hoy día hay personas que tú no los puedes apretar mucho, porque salen víboras de ellos. ¿Te lo digo yo? No, te lo dice la Escritura. Oiga, próximo verso. Sus telas no servirán para vestirlos, para vestirse. No servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Wow, quedarán expuestos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Ese era el pueblo que encontró el profeta Juan. ¿Se parecerá ese pueblo al pueblo de hoy día? No me contesten, por favor. Honestamente, no me contesten, porque yo estaría de acuerdo con ustedes si contestan que sí. Gracias, sierva. Wow, oye lo que dice Isaías, 700 años de ese pueblo donde iba a venir este hombre a hablarle a ese pueblo. Oye,
Oye lo que eran: víboras, arañas, oye, alacranes, ¿eh? Que si tú los aprietas, ¡pah!, sale la víbora. ¿Y qué hacen las arañas en su casa? Tejen telas de araña, ¿verdad que sí? ¿Para qué? Para atrapar a su presa. Oye lo que dice la Escritura, que tejen estrategias para atrapar. Bueno, Dios es bueno. El profeta Isaías también, en el capítulo 40, vayamos allá, 40 versos 3 al 5. Mis hermanos, yo les recomiendo que cuando ustedes vengan a las clases traigan papel, lápiz, porque es necesario apuntar estos versos y ser como los bereanos. ¿Saben cómo eran los bereanos? Que iban a la casa y verificaban si el hermano estaba hablando incongruencias. Isaías capítulo 40, versos 3 al 5. Vamos a ver lo que dice. Dice Isaías, hablando de ese personaje que estaba en ese desierto. Oye lo que dice Isaías: voz que clama en el desierto. ¿Y quién va a oír en el desierto? ¿Quién va a oír? Si lo que la gente quiere es esconderse del calor y lo que está merodeando son víboras, arañas, serpientes. Voz que clama en el desierto, pero el que tiene oídos espirituales para oír, oye lo que el Espíritu le está diciendo a su espíritu. Hay muchas voces hoy día, internas y externas. ¿Qué voz estás tú escuchando? ¿Qué voz estoy yo escuchando? ¿Quién me está entreteniendo? Dice el profeta: preparad camino a Jehová. Oye lo que tenía que predicar esa voz en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. No en lo público. En lo público somos más que cristianos nosotros. En lo público nos ponemos una sotana. En lo público nos ponemos una aureola. En lo público nos meneamos. En lo público hablamos que Dios te bendiga, Dios es amor, pero cuando estamos en la soledad, lo negamos. Dice el profeta que este profeta, 700 años en el futuro, iba a decir lo siguiente. El verso anterior, sierva, por favor. Gracias. Enderezad calzada a Jehová en la soledad. Cuando tú estás solo o sola con Él en la intimidad. ¿Que estamos ocupados? Sí. ¿Que tenemos muchas cosas en las manos? Sí. ¿Que necesitamos novio, novia, esposa, esposo, dinero? ¿Que necesitamos? Sí, lo necesitamos, pero necesitamos a Dios más que todas las cosas. Porque este mundo va a pasar. Hay un verso en Isaías 40, del 7 en adelante, que el profeta, y ustedes saben quién era ese profeta, Juan, ¿verdad que sí? Pero ¿quién era Juan? Hijo del sacerdote Zacarías. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer Juan? Sacerdote. Le correspondía el sacerdocio arónico por herencia. Y dice el profeta
que él le dijo al Señor, ¿y qué voy a decir? Porque yo tengo este llamado. Y mira, tú me estás llamando a otra cosa diferente. Pero no entraremos ahí porque no tendremos tiempo. Próximo verso 4, sierva. Gracias. Todo valle sea alzado. Él exalta al humilde de corazón. Él exalta al de espíritu apacible. Él exalta a aquel que se abaja hasta lo sumo. Será exaltado por el Señor. Pero aquel que quiera exaltarse, el Señor lo va a aplastar. El Señor lo va a humillar. Y nos conviene bajar para que él aumente. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Próximo verso, sierva. Y se manifiesta, oiga, cuando todo esto suceda, mira que va a suceder. Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Sea el nombre de Jehová bendecido. ¿Qué tarea tenía este profeta que 700 años antes este otro profeta hablaba de él? Mira el que viene. Mira la tarea de él en el lugar donde él va a venir. Es muy bueno ir a los palacios de los reyes. Es muy bueno tener un manjar enfrente de nuestra mesa. Es muy bueno tener grandes riquezas como Job, pero es muy malo ser tentado y caer, perderlo todo como lo perdió Job. Hermanos, miren, yo sé que vayamos al profeta Malaquías. Oiga ahora lo que dice Malaquías de este profeta, menos años antes que Isaías. Isaías fueron como 700 años antes. Ahora Malaquías, el último profeta, oye, lo que va a decir de ese individuo que viene a estar en un desierto, él va a decir algo que nos va a sorprender. Dice Malaquías 4:5. Oigan, he aquí, dice el Señor, yo os envío el profeta Elías, pero el profeta Elías había muerto. Y no creemos en la reencarnación. Por lo menos la Biblia no lo ampara. No hay reencarnación en la Escritura. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Parémonos por un minuto aquí. Día grande y terrible. ¿No sería maravilloso el día que vino Jesús? ¿Y por qué entonces es día grande y terrible? ¿Para quién es grande? Para los que creemos en su nombre. ¿Y para quién es terrible? Entonces es un día grande y terrible. Ese día es maravilloso. Vemos algunos aspectos del profeta Juan, llamado el Bautista. Vimos la profecía de Isaías y también la de Malaquías. Aludimos un poco a que fueron de padres de Zacarías y Elizabeth, y Dios les llama que eran rectos ante Dios. Oye, no había profeta, pero ellos estaban en ese desierto y eran rectos ante Dios, del linaje de Aarón. Y eso hace a Juan un sacerdote de Jehová. ¿Cómo fue la niñez de Juan? No hemos entrado a Juan todavía, pero ¿cómo fue su niñez?
Dice uno de los evangelios que él crecía y se fortalecía en el espíritu. Él estaba sometido a sus padres y a la ley de Moisés, a la ley sacerdotal, que era aún más rígida que la ley regular. Porque al sacerdote se le preparaba de una forma especial. Nosotros, los gentiles, los llamados gentiles, porque ahora somos el pueblo de Dios, no tenemos conciencia de lo que eso significa. Pero para el judío, desde el vientre de su madre, vienen enseñándole. Y desde niños recitan la ley. Se la enseñan como nosotros aprendemos el ABC, como aprendemos el A, E, I, O, U. Y sobre todo, si era sacerdote o del linaje sacerdotal, tenía que recitar los 5 libros de la ley. No podemos entender esa rigidez, se los confieso. Y si me dicen que lo entienden, les digo mentirosos. Porque usted siendo niño sea sometido a tal rigidez porque la ley se lo exige. Jehová se lo exige. Wow. Imagínense usted a Juan entonces. El niño, la niña judía, después de los 12 años es un adulto o una adulta. Hasta los 12 años está sometido o sometida a sus padres. No tiene voz ni voto. Si dice el Señor, y usted tenía que obedecer, tiene que obedecer. Así es que, hermanos, Dios es maravilloso. Pienso, ustedes se acuerdan, hay una porción en la escritura que dice que María fue a visitar a Elizabeth cuando Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. ¿Se acuerdan? Y que cuando cuando Elizabeth escuchó la voz de María, ¿qué pasó? El niño que llevaba en el vientre saltó y dice la escritura que fue bautizado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo bautizó desde el vientre, lo apartó. Y como de la ley sacerdotal iban todos los años a todos los eventos del templo. Y Jesús también, como María y José, eran bien devotos. Y ya María había recibido del Señor el mandato que ese era el Salvador de su pueblo. Ella iba también al templo. Y allí se encontraban, me imagino, Jesús y Juan. Porque lo que le llevaba a Juan era 6 meses. Allí se encontraban, hablaban, pero a él no le había sido revelado que ese era el Mesías. El Espíritu Santo puede guardar secretos. Podemos hablar con Él confiadamente. Que Él no es como nosotros. Que nosotros, oye, ¿sabías algo, chico? Vamos a orar por la hermana, porque mira, la hermana está perdida. Vamos a orar por el hermano, porque el hermano está perdido. Igual, no se lo diga a nadie que tú no tengas confianza. Y como ella tiene confianza con todo el mundo, se lo dice a Villegas y todo el que llega. Oye, la adolescencia. Dice que en su adolescencia, después de los 12 años de edad, esa es la adolescencia judaica. ¿Okay? Dice después, en la adolescencia,
Vivió en lugares desérticos hasta el día en que apareció en público. Temperatura 140 grados Fahrenheit, donde no hay comida, donde no hay bebida. Dice la escritura que él comía y bebía en, oh santo, langosta y miel silvestre. No, no era langosta del mar, eran grillos. Son los saltamontes, eso, lo que salen de aquí para allá. Y ¡ay! Sale corriendo, por si acaso, que no le caigan encima. Bueno, oye. Entonces, me imagino la lucha interna y externa en Juan por su llamamiento, fuera del sacerdocio por herencia, porque por herencia le correspondía ser sacerdote del templo. Su padre era tan devoto que tenía la oportunidad de ministrar en el templo, donde si tú cometes un error ante Jehová, muere. Su padre ministraba en ese lugar y él estaba destinado a ministrar en ese lugar. Bueno. Dice, su ministerio fue ¿qué? Primeramente, profeta, precursor para preparar a un pueblo para recibir al Mesías. Bautizaba en agua como señal externa de arrepentimiento. ¿Y su muerte? ¿Cómo murió él? Decapitado. Párense por un segundo ahí. Si ustedes recuerdan, Jesús dijo una expresión de Juan. Dijo que era, ¿quién era Juan? El mayor de los profetas nacido de mujer. Juan tuvo la bendición, como ningún otro profeta, de ver los que los profetas anhelaban ver. Dice el Nuevo Testamento que aquellos hombres, Abraham, Noé, Moisés, etcétera, vieron de lejos. ¿Y qué hicieron ellos? Se alegraron como si lo obtuvieron en las manos, porque la fe se hizo viva. Esa fe de creerle a Dios se hizo viva. Y al hacerse viva es lo que dice la Escritura, pues la fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, tú tienes que creerlo, aunque no lo tengas en las manos, porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. Esa es la fe. La fe no es tú creer, bueno, yo creo. No, no, eso no es la fe. Dios lo dijo, Él lo hará. Ahora, entremos en materia. Vayamos entonces a Mateo capítulo 3, verso 1. Y ese era el verso que debimos haber comenzado a leer desde el principio, pero me pareció necesaria esta introducción para caer en este verso. Dice Mateo capítulo 3, verso 1. En aquellos días, ¿qué día? Cuando estuvo el cumplimiento del tiempo, en aquellos días. Posiciónese, en aquellos días. ¿Qué? Vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Imagínense dónde estaba predicando él ahora. ¿Qué había ahí? Monte Culebra, como decía una expresión que comencé a escuchar nuevamente después de la República Dominicana. Monte Culebra. Ahí había culebra, ahí no había monte, ahí había arena,
había calor, había arañas, había sequedad, necesidad, hambre. Te mata el calor en el día y en la noche el frío te explota. Oye, sigamos al próximo verso. Y diciendo, este profeta, oye lo que está diciendo en el desierto de Judea, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si tú le dices así a un grupo de serpientes, de arañas, culebras, corazones endurecidos, personas ávaras, etcétera, ¿qué tú crees que van a oír ellos? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tú estás atentando en contra de mis ganancias. ¿Cómo yo me voy a arrepentir? Si lo que yo sé es cobrar impuestos de más. Si lo que yo sé es extorsionar a otros. Si lo que yo sé es mentir para salirme con las mías. Y llega este profeta de repente, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Otra cosa, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el reino de los cielos bajó. El reino de los cielos es una persona y se llama Jesús. Él todavía no lo conoce, pero oye lo que está diciendo, que su mensaje es decirle a ese pueblo, el reino de los cielos se ha acercado y ya el reino de los cielos está en nosotros, porque Jesús dijo que donde Él está, nosotros también estaremos y que ahora Él iba a vivir en nosotros. Por eso tenemos que ser diferentes. Un pueblo de reyes y sacerdotes. Un pueblo de gente santa, apartados para Dios, sin ingratitud en el corazón. Hermanos, a nosotros podemos engañarnos entre nosotros mismos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Nadie. Próximo verso, siervo. Pues, ahora Mateo escribiendo, le recuerda a los lectores, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí Mateo está recordándonos que este Juan es aquel que habló el profeta Isaías. Y los demás evangelios, Marcos, Lucas y Juan, nos dicen que ese Juan fue de quien también habló Malaquías, cuando dijo que Elías venía a preparar camino del Señor. Y Jesús se lo recordó a la audiencia. Si pueden creerlo, si pueden recibirlo, ese es el Elías que había de venir, le dice el Señor. Aquí está confirmando el ministerio de Juan. Cuidémonos, que el Señor tenga una opinión de nosotros. Próximo, sierva. Y Juan estaba vestido, ahora se va a la vestidura de Juan. Juan estaba vestido de piel de camello, y de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero en su cintura. ¿Por qué nos da ese detalle? Jesús hace referencia a esto. Si podemos ir a Juan capítulo 1, versos 19-21, sierva, por favor. Mire quién era Juan. Oiga qué dice el Señor. Juan capítulo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Oye, a la verdad que esto es grande.
Los sacerdotes y levitas mandaron a preguntar a Juan, ¿tú quién eres? ¿Qué autoridad tienen los levitas y los sacerdotes de preguntarle a Juan, ¿tú quién eres? Dejen esa interrogante en sus mentes por un minuto. ¿Okay? ¿Qué autoridad? ¿Tú quién eres? Próximo, sierva. Juan confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Inmediatamente le dijo una verdad irresistible para ellos. Yo no soy el Cristo. Próximo verso. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Elías, ellos conocían la profecía de Malaquías. Porque, ¿por qué le están refiriendo a él si él era Elías? Es decir, ¿eres tú el que va a venir a preparar camino del Señor? Fíjense en esto. Dijo, no soy. Yo no soy Elías. Yo vengo en el espíritu de Elías, pero yo no soy Elías. Una diferencia muy grande. Yo no reencarné como Elías. En mí está el espíritu de Elías. Oiga esto. ¿Eres tú el profeta? ¿A quién se está refiriendo? A Juan, no a Juan. Porque Isaías había dicho que venía ese profeta. ¿Eres tú el profeta? Porque él trajo un mensaje totalmente diferente. Él trajo un mensaje diferente a lo que ellos estaban escuchando todos los días. Oigan, ¿eres tú el profeta? Porque le preguntaron primero si él era el Cristo, ¿verdad que sí? Entonces ya eso descarta a Jesús en todas sus formas. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Ahora están jalando los pelos. Tú no eres Elías, tú no eres el profeta, tú no eres el Cristo. ¿Quién tú eres para que le demos respuesta a lo que nos enviaron? Y aquí le cita a él entonces el verso del profeta Isaías. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, enderezad vuestra senda, camada de víboras. ¿Quién os ha enseñado a oír de la ira venidera? ¿Qué es lo que una camada? Un nido. No solamente había una, muchas. Camada de víboras. Las víboras son venenosas. Qué bueno es nuestro Dios. Vayamos ahora a Lucas, capítulo 7. Dice Lucas capítulo 7, versos 24 y 25. Dice aquí, en esta escena, para que tengamos referencia, habían discípulos de Juan, y cuando se fueron los discípulos de Juan, dice el Señor en el verso 24, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Esta es ahora la opinión de Jesús con relación a Juan. Oye, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué salisteis a ver? Cuando nosotros salimos a evangelizar o estamos predicando aquí en el púlpito o compartiendo pública o privadamente con un hermano o una hermana, ¿qué salieron a ver? Dice el Señor, una caña sacudida por el viento. Interesante esa imagen. Una caña sacudida por el viento. En el desierto no hay agua para que se den las cosas. Próximo verso, sierva. Mas, ¿qué salisteis a ver? Le sigue preguntando el Señor.
¿Qué tú saliste a ver en el desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? ¿Qué tú saliste a ver? Cuando tú vienes a la iglesia, ¿qué tú vienes a ver? ¿Qué yo vengo a ver? ¿Qué venimos a ver? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. No es tu vestidura la que cuenta, es tu corazón lo que vale para el Señor. Juan tenía una vestidura no muy deseable comparada a los escribas, fariseos, levitas, sacerdotes que fueron a visitarlo. ¿Qué vinieron a ver? Dice el Señor. Dice, y acudían a él. Entonces volvemos a Mateo capítulo 3, verso 5 en adelante. Acudían a él entonces en Jerusalén, toda Judea y toda la región de alrededor del Jordán, y confesando sus pecados eran bautizados. Confesando sus pecados eran bautizados. Primera vez que escuchamos este ritual del bautismo aquí, ¿verdad que sí? Pero esto no es nuevo para el Señor. Esto no es nuevo. En el libro de Levítico, vayamos al libro de Levítico por un minuto. Vayamos allá, capítulo 6. Sí, 16, capítulo 16. Quedémonos ahí. Mucho mejor todavía. Quedémonos en el capítulo 16. Dice el Señor, la ley levítica. ¿Quiénes eran los levitas? ¿Quiénes eran? Los adoradores, sacerdotes, los que estaban en el templo. ¿Se acuerdan? Los que tenían que estar dedicados al servicio del Señor en el templo. Oye, wow. Dice el Señor en el Levítico 16:4, dice, se vestirá la túnica santa de lino, oye, cómo era la ropa de ellos en el desierto. En el desierto, cuando salieron de Egipto, los sacerdotes tenían que distinguirse. Oigan, la ropa de lino, el cual tiene un significado, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos. No vaya a ser que subiendo un escalón se descubra su intimidad. Oye, los detalles del Señor. Sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino también. Y se ceñirá el cinto, oiga, de lino. Y con la mitra se cubrirá. Ahora bien, compare usted esa vestidura con la vestidura de Juan. Lino contra pelo de camello y el cinto de cuero con un cinto de lino. Son las santas vestiduras. Con ella se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Ahí está el bautismo. Era una preparación, un lavamiento, que aunque no se llame bautismo en el libro de Levítico, es el mismo símbolo que está haciendo Juan aquí en el Jordán. Está bañándolo en agua para ponerse la vestidura santa. Ahora tú tienes la vestidura santa, la vestidura del Espíritu Santo. Por eso cerremos nuestra boca, cerremos nuestros oídos, cerremos nuestros ojos a las cosas que no son agradables a Dios. Porque somos santos, somos un pueblo de reyes y sacerdotes, somos un pueblo escogido, somos un pueblo comprado, somos de especial selección para Él. Somos algo
muy apreciado, apartado para el Señor. Oiga ahora lo que dice ahí mismo en Levítico, en el 23 y 24, ahí mismo en el capítulo 16, 23 y 24. Oiga otra cosa aquí. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará la ropa que se vistió. La ropa que se vistió ahorita en el 4, capítulo 4. Dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Próximo. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá para su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Aquí está el Espíritu Santo lavándolo. Nosotros nos lavamos por medio del Espíritu Santo y su palabra. Su palabra es que nos lava. Su palabra es que nos limpia. Qué bueno es nuestro Señor. Entonces, no creo que tengamos tiempo para mucho, pero cuando muchos de los fariseos y saduceos venían a él para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Oye, ira y frutos dignos. Son dos cosas que me gustaría que ustedes como tarea la investiguen más tarde. Por favor, por favor. La ira de Dios. La ira de Dios. El amor de Dios necesita el castigo del hombre por desobedecer su gloria. Y el amor dice, yo lo amo. Claro que sí, pero merece ser castigado. Y ahí está la ira de Dios para castigarnos. Ahí está la ira de Dios. No tengamos por poco o menos. Dice, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué son frutos dignos? Algunas veces yo voy a un árbol y el fruto que está dando no es digno. O está podrido, está carcomido, está seco, no está apropiado, no está digno. No está digno para comer. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros como fruto? ¿Estamos dignos para comer? Si el Señor se acerca a nosotros como se acercó a la higuera, ¿va a encontrar fruto? El apóstol está diciendo que hagamos frutos dignos de arrepentimiento. Y esa es una clase de por sí, así que no vamos a entrar en ella. Ok. No pretendáis o presumáis que podáis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Abraham puede levantar hijos, que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿De qué es lo que está refiriendo el Señor? Que puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Del pueblo, de ese pueblo endurecido, que el profeta dijo que ese corazón de piedra tenía que ser cambiado por un corazón de carne y sangre, un corazón tierno, digno para Dios. Dios puede levantar hijos a Abraham de esas piedras. No nos demos la gran cosa. Humillémonos delante de la mano poderosa de Dios para que seamos exaltados el día que Él desee. Enderecemos nuestras sendas. Nos conviene. Asimismo, como dijo Jesús, que nos convenía que Él se fuera
para enviarnos al otro, al Consolador, al Espíritu Santo de la promesa. A nosotros nos conviene humillarnos, callarnos, oír más, a orar al Señor, sí, pero esperar en Él. Ahí, esperar en Él, ahí. No solamente traerle una lista. Dan arroz, habichuela, carne, verduras, sardina, salchichón, fósforo, gas y gracias. En el nombre de Jesús. Él no es un supermercado. Él no lo es. Él es Dios Todopoderoso. ¿Qué tú crees? Que ya Él no sabe que tú tienes necesidad y que tú tienes esa lista, esa petición, sea cual fuese. Antes que la pidamos, antes que la palabra suba a nuestros labios, ya Él la sabe. Y la intención, wow, tenemos que vivir humillados delante de su presencia, sometidos. Escúsenme. Oremos, por favor. Vamos a dejarlo ahí, porque hay más, pero vamos a dejarlo ahí para no extendernos más de la cuenta. Pongámonos de pies, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de entrar a ella, considerarla, mirarnos en el espejo que tú has puesto para que miremos nuestros rostros y ayúdanos a no ser olvidadizos. Ayúdanos a mirar por ese retrovisor a los eventos de los hombres y mujeres que tú has puesto como ejemplo para nosotros. A mirar sus vidas, sus hazañas, sus caídas, sus flaquezas, sus logros, cómo tú obraste con ellos, cómo tú galardonaste su fe. De igual manera, Padre amado, aumentanos la fe para que cada día te creamos más. Quita de nosotros todo fruto que no es digno para la gloria y la honra de tu nombre, para que tu mesa sea servida con frutos dignos de arrepentimiento. Que nuestras vidas sean complacientes a ti, agradables a ti. Y sí, Señor, esa petición que hemos puesto delante de ti, por favor, Señor, haz tu voluntad en tu tiempo, pero te pedimos que no nos olvide, que te acuerdes de nosotros, que torne tu rostro hacia nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras necesidades. Mira, Señor, esta casa, los pastores, los ministros, los ancianos, al pueblo que viene aquí a nutrirse de tu palabra, que podamos dar un alimento verde, puro, bueno, que podamos dar agua a beber fresca, limpia, que satisfaga toda sed, porque tú eres nuestra satisfacción. Gracias, Señor, que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones para aprender y más y más de ti. En el nombre de